¿Y si te dijera que una joven exploradora cayó de un bote en el Amazonas y quedó atrapada en un banco de arena, rodeada por caimanes hambrientos? ¿Qué harías si tu única esperanza fuera un hombre rechazado por su propia tribu? ¿Podrías confiar en alguien a quien todos llaman maldito para salvar tu vida? Esta historia te mostrará cómo el valor de una persona no está en lo que otros dicen de ella, sino en sus acciones cuando nadie más se atreve a actuar. Escribe ahí en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video. Y si crees que en toda historia existe un lado bonito, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que vas a ver ahora te va a emocionar de una manera que no imaginas. El grito de Mercedes atravesó la espesura de la selva amazónica como una flecha envenenada. Su cuerpo se precipitó hacia las turbias aguas del río mientras el bote seguía su curso, alejándose cada vez más. El impacto contra el agua la dejó sin aliento por unos segundos. Cuando logró emerger, tosiendo y escupiendo agua, se dio cuenta de que la corriente la arrastraba con fuerza hacia un pequeño banco de arena en medio del caudaloso río. Con brazadas desesperadas, Mercedes alcanzó el banco de arena y se arrastró sobre él, empapada y temblorosa. Fue entonces cuando lo vio. Un caimán negro de casi 4 metros emergía lentamente del agua a unos 10 metros de distancia. Sus ojos, como pequeñas brasas amarillas, la observaban fijamente. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! Gritó Mercedes, pero su voz se perdió en la inmensidad de la selva. El bote donde viajaba con otros 3 turistas y 2 guías ya era apenas visible, alejándose río abajo. En medio del caos cuando ella cayó, nadie pareció notar su ausencia. O peor aún, tal vez pensaron que se había ahogado instantáneamente. Mercedes miró a su alrededor. El banco de arena era apenas del tamaño de una pequeña habitación. Y ahora, con horror, descubrió que no era solo un caimán el que la acechaba. 2 más aparecieron por el lado opuesto, emergiendo sigilosamente de las aguas turbias. La joven portuguesa de 26 años nunca imaginó que su viaje para documentar las comunidades indígenas del Amazonas terminaría así. Después de visitar más de 20 países como videógrafa freelance, Mercedes había llegado a Brasil con la ilusión de capturar la magia de la selva más grande del mundo. Ahora, su cámara, su pasaporte y todas sus pertenencias seguían en el bote que se alejaba, mientras ella estaba atrapada en un minúsculo banco de arena, rodeada por caimanes hambrientos. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y rojos intensos. Mercedes sabía que cuando cayera la noche, sus posibilidades de sobrevivir serían prácticamente nulas. Los caimanes eran más activos en la oscuridad, y el frío nocturno de la selva la debilitaría rápidamente. Tranquila, Mercedes, tranquila, se dijo a sí misma, tratando de controlar su respiración agitada. Piensa. Debe haber una forma de salir de aquí. Pero cada vez que miraba hacia el agua, veía nuevos ojos amarillos emergiendo. Ya había contado 6 caimanes rodeando el pequeño banco de arena. Estaba completamente atrapada. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, mezclándose con el agua del río que aún goteaba de su cabello. Pensó en su madre en Lisboa, en cómo le había advertido sobre los peligros de viajar sola por lugares tan remotos. Pensó en todas las cosas que nunca había dicho a las personas que amaba, en todos los lugares que nunca conocería. El miedo le atenazaba la garganta mientras observaba cómo uno de los caimanes, el más grande, comenzaba a arrastrarse lentamente sobre la arena en su dirección. Sus fauces entreabiertas mostraban una hilera de dientes afilados como cuchillos. Fue entonces cuando lo escuchó. Un silbido agudo, como el canto de un pájaro desconocido, pero con un patrón que no parecía natural. Mercedes giró la cabeza y vio a un hombre de pie en la orilla del río, a unos 50 metros de distancia. Era un indígena. Su piel cobriza brillaba bajo el sol del atardecer, y su cuerpo delgado pero musculoso estaba adornado únicamente con pinturas tribales y un pequeño taparrabos. Llevaba el cabello negro cortado a la altura de los hombros y tenía el rostro pintado con líneas rojas y negras que le daban un aspecto feroz. El hombre le hizo una señal para que no se moviera y luego, para horror de Mercedes, se lanzó al agua sin dudarlo. «No. Es peligroso», gritó ella, pero el indígena ya nadaba con poderosas brazadas hacia donde estaban los caimanes.
Lo que ocurrió a continuación dejó a Mercedes completamente atónita. El hombre no nadaba directamente hacia ella, sino que se movía en círculos, produciendo salpicaduras y sonidos extraños que parecían atraer la atención de los reptiles. Dos de los caimanes se alejaron del banco de arena, atraídos por el movimiento. El indígena se sumergió y Mercedes contuvo la respiración, temiendo lo peor. Segundos después, emergió a pocos metros del caimán más grande, el que había comenzado a acercarse a ella. Con movimientos precisos, el hombre golpeó el agua justo frente al hocico del animal y luego se sumergió nuevamente. El caimán, confundido, giró bruscamente y se alejó del banco de arena. Era como si el indígena conociera exactamente cómo manipular el comportamiento de estas criaturas ancestrales. Durante lo que pareció una eternidad, el hombre continuó esta danza acuática mortal, distrayendo a los caimanes uno por uno, alejándolos del banco de arena donde Mercedes permanecía paralizada por el miedo y la fascinación. Finalmente, después de haber despejado un camino relativamente seguro, el indígena nadó rápidamente hacia ella. «Ven conmigo ahora», dijo en un portugués básico pero comprensible. «Nada rápido. No mires atrás». Mercedes dudó por un instante, pero la mirada firme y segura del hombre la convenció. Asintió y se preparó para entrar nuevamente al agua. «Cuando yo diga, tú nadas», instruyó él, colocándose frente a ella como un escudo humano. Mercedes nunca había sentido tanto miedo en su vida. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos, ahogando incluso el sonido del río. «Ahora», gritó el indígena. Ambos se lanzaron al agua. Mercedes nadó con todas sus fuerzas, siguiendo al hombre que abría el camino. A pocos metros de la orilla, vio con horror cómo un caimán se acercaba velozmente por su derecha. El indígena, con una rapidez sobrehumana, se interpuso entre ella y el reptil. Con movimientos que parecían parte de una antigua danza guerrera, golpeó el agua y emitió un sonido gutural que hizo que el caimán dudara por un segundo crucial. Ese instante fue suficiente para que Mercedes alcanzara la orilla. Se arrastró sobre el barro, tosiendo y temblando, hasta que sintió la tierra firme bajo su cuerpo. El indígena emergió segundos después, completamente ileso, como si acabara de tomar un baño refrescante en lugar de haber desafiado a media docena de depredadores letales. «Gracias», balbuceó Mercedes, entre lágrimas de alivio. «Me has salvado la vida». El hombre asintió levemente, pero no sonrió. Sus ojos oscuros la estudiaban con una mezcla de curiosidad y recelo. «Me llamo Mercedes», dijo ella, extendiendo una mano temblorosa. «Caramacate», respondió él, sin tomar su mano. Mercedes dejó caer la mano, comprendiendo que quizás los saludos occidentales no tenían sentido allí. Se sentó en el suelo, aún tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Cómo hiciste eso?» «Con los caimanes». Caramacate se sentó en cuclillas frente a ella. «Los jacarés no son enemigos. Son hermanos antiguos. Hay que hablarles con respeto». Mercedes asintió, aunque no entendía completamente lo que quería decir. Lo que sí entendía era que este hombre acababa de realizar algo que parecía imposible para salvarla. «Necesito volver con mi grupo». «Estábamos en un bote, río abajo», explicó Mercedes, señalando en la dirección en que había visto desaparecer la embarcación. Caramacate miró hacia el horizonte. El sol casi había desaparecido ya, dejando paso a un cielo púrpura que pronto se convertiría en la oscuridad total de la selva. «No hay camino por la noche», sentenció. «Muchos peligros. Mañana te llevaré». Mercedes sintió un escalofrío. La idea de pasar la noche en la selva la aterrorizaba casi tanto como los caimanes. Pero sabía que el indígena tenía razón. Intentar moverse por la selva amazónica en la oscuridad sería suicida. ¿Dónde dormiremos?», preguntó, abrazándose a sí misma para combatir el frío que comenzaba a sentir en sus ropas empapadas. Caramacate señaló hacia la espesura de la selva. «Mi refugio cerca. Vamos antes de la oscuridad total». Se internaron en la selva, siguiendo un sendero invisible que solo Caramacate parecía capaz de ver.
Merces tropezaba constantemente con raíces y lianas, mientras el indígena se movía con la gracia natural de quien ha nacido y crecido en ese entorno. Después de caminar durante unos 20 minutos, llegaron a un pequeño claro donde había una choza rudimentaria. Era una estructura simple, 4 postes de madera sostenían un techo de hojas de palma entretejidas, con paredes hechas de ramas y más hojas. No era una vivienda permanente, sino más bien un refugio temporal. ¿Vives aquí?, preguntó Merces, sorprendida por lo modesto del lugar. Caramacate negó con la cabeza. Lugar para descansar cuando caso lejos de la aldea. Encendió una pequeña hoguera frente a la choza con una habilidad que dejó impresionada a Merces. En cuestión de minutos, las llamas iluminaban el pequeño claro, manteniendo a raya la oscuridad de la selva y a los mosquitos. Tu ropa mojada. Enfermedad vendrá si no secas, dijo Caramacate, sacando de la choza una tela áspera que le entregó a Merces. ¿Puedes usar esto? Merces tomó la tela, que parecía estar hecha de alguna fibra vegetal. Era similar a una manta, pero más rústica. Gracias, pero, miró a su alrededor, incómoda ante la idea de cambiarse frente a un desconocido. Caramacate pareció entender su incomodidad. Voy a buscar comida, dijo, y desapareció entre los árboles, dejándola sola. Rápidamente, Merces se quitó la ropa mojada y se envolvió en la tela que le había dado Caramacate. Era áspera contra su piel, pero sorprendentemente cálida. Extendió su ropa cerca del fuego para que se secara. Mientras esperaba, observó el entorno. La selva nocturna era un concierto de sonidos, chirridos de insectos, llamadas de aves nocturnas, el ocasional rugido lejano de algún felino. Era aterrador y hermoso a la vez. Caramacate regresó con algunos frutos y raíces, así como 2 peces pequeños que ensartó en palos para asarlos sobre el fuego. Comieron en silencio. Merces, aunque hambrienta, encontró difícil tragar el pescado sin sal ni condimentos, pero se obligó a comer para recuperar fuerzas. ¿Por qué estabas solo en el río?, preguntó finalmente. ¿Tu aldea está cerca? Caramacate masticó lentamente antes de responder. Mi aldea a medio día de camino. Pero no puedo volver. ¿Por qué no? El rostro de Caramacate se endureció. Soy Kurumaguari. ¿Kurumaguari? ¿Qué significa eso? El que trae mala suerte. El que está maldito. Merces frunció el ceño, confundida. No entiendo. ¿Por qué dirían eso de ti? Caramacate arrojó un hueso de pescado al fuego antes de responder. Hace 3 lunas, llevé a jóvenes guerreros a cazar. Jaguar negro apareció. 2 murieron. Jefe dice que los espíritus me castigaron por antigua ofensa. Dice que traigo muerte a quien está cerca de mí. La historia impactó a Merces. Mirando al hombre frente a ella, quien acababa de arriesgar su vida para salvarla de una completa desconocida, le resultaba imposible creer que pudiera estar maldito. Pero eso es injusto, dijo ella. No fue tu culpa. En mi pueblo, no hay accidentes. Todo tiene razón espiritual. Entonces, ¿te expulsaron? Caramacate negó con la cabeza. No expulsado. Pero nadie habla conmigo. Nadie toca lo que toco. Si entro a una choza, la familia debe hacer ritual de limpieza. Es mejor estar solo. La tristeza en su voz era palpable. Merces sintió una punzada de compasión por este hombre que vivía como un paria debido a una superstición. Pero hoy arriesgaste tu vida por mí. ¿Por qué ayudar a una extraña si crees que traes mala suerte? Caramacate la miró directamente a los ojos por primera vez. Porque vi tu miedo. Porque los jacarés son mis hermanos y no deben tomar vidas por hambre innecesaria. Porque maldición o no, un guerrero hace lo correcto. Sus palabras, simples pero profundas, conmovieron a Merces. Este hombre tenía un código moral que trascendía incluso sus propias creencias sobre su destino maldito. Deberías descansar, dijo Caramacate, señalando hacia la choza. Mañana camino largo para encontrar a tu gente. Merces asintió y se dirigió al refugio. El interior era pequeño pero sorprendentemente confortable,
con un lecho de hojas secas cubierto por más de aquellas telas ásperas. A pesar del cansancio extremo, tardó en conciliar el sueño. Su mente repasaba una y otra vez los eventos del día, la caída al río, los caimanes, el rescate milagroso, y ahora la historia de este hombre rechazado por su propia gente. Había venido al Amazonas buscando historias para documentar, pero nunca imaginó que viviría una así. Cuando por fin se durmió, sus sueños estuvieron llenos de aguas turbias y ojos amarillos acechantes. Al amanecer, Karamacate la despertó con suavidad. Fuera, ya había preparado una infusión caliente de hierbas que sabía amarga pero que revitalizó a Merces casi instantáneamente. Su ropa ya estaba seca, aunque arrugada y manchada con el barro del río. Se vistió rápidamente y se preparó para el viaje. ¿Cómo encontraremos mi bote?, preguntó, preocupada ante la inmensidad de la selva y el río. Bote de hombre blanco siempre va a Pueblo Grande río abajo. Conozco camino más corto por selva. Durante las siguientes horas, Merces siguió a Karamacate a través de la densa vegetación. El indígena se movía con la seguridad de quien conoce cada palmo del terreno, deteniéndose ocasionalmente para escuchar sonidos imperceptibles para ella o para examinar marcas en los árboles que Merces ni siquiera notaba. A medida que avanzaban, ella intentó aprender más sobre él. Le preguntó sobre su vida, sus tradiciones, su pueblo. Karamacate respondía con frases cortas pero reveladoras, abriendo una ventana a un mundo completamente diferente al que ella conocía. Le habló de cómo su pueblo creía que todo en la selva tenía espíritu, de cómo los chamanes podían comunicarse con esos espíritus, de cómo las plantas no solo eran alimento o medicina, sino maestras y protectoras. Antes de ser Kurumawari, yo entrenaba para ser chamán, reveló Karamacate mientras cruzaban un pequeño arroyo. Mi abuelo era gran curandero. Me enseñó a escuchar a las plantas, a entender el lenguaje de los animales. ¿Y ahora? ¿Has perdido ese camino? Un chamán no puede tener maldición. Sería peligroso para la tribu. La injusticia de su situación golpeó nuevamente a Merces. Este hombre poseía conocimientos ancestrales valiosos, tenía un don para entender la naturaleza, y sin embargo, por una superstición, se veía obligado a vivir en soledad. Al mediodía, llegaron a un claro desde donde podían ver el río nuevamente. A lo lejos, Merces distinguió techos de paja y algunas estructuras que parecían ser un pequeño poblado ribereño. Puerto donde botes paran, explicó Karamacate. Tu gente probablemente allí. Merces sintió una oleada de alivio. Pronto estaría de vuelta con su grupo, podría contactar con su familia para decirles que estaba bien, recuperaría su equipo y sus documentos. Pero entonces miró a Karamacate y una nueva preocupación surgió en ella. ¿Qué harás tú? ¿Volverás a tu refugio solitario? Karamacate asintió levemente. Es mi lugar ahora. No es justo, protestó Merces. Salvaste mi vida. No mereces vivir así. Karamacate la miró con una mezcla de resignación y dignidad. La vida no es sobre merecer. Es sobre aceptar. Pero Merces no podía aceptarlo. Una idea comenzó a formarse en su mente. Ven conmigo al pueblo, propuso. Quiero que mi grupo te conozca. Quiero contarles lo que hiciste por mí. Karamacate negó con la cabeza. No es bueno para mí estar con mucha gente. Por favor, insistió Merces. Solo un momento. Necesito agradecerte apropiadamente. Y quizás haya una forma de ayudarte también. Después de dudar por unos momentos, Karamacate accedió. Juntos descendieron hacia el pequeño poblado ribereño. Cuando llegaron a las primeras casas, varias personas se detuvieron a mirarlos. No era común ver a una mujer blanca caminando junto a un indígena pintado con marcas tribales. Algunos niños señalaban y susurraban entre ellos. Merces preguntó por el grupo de turistas que habría llegado el día anterior. Un hombre mayor les indicó hacia una posada cerca del pequeño muelle. Al llegar allí, Merces vio con alivio a sus compañeros de viaje sentados en la terraza. Al verla, todos se levantaron con expresiones de asombro e incredulidad. Merces. Dios mío, exclamó Pablo, uno de los guías.
Pensamos que habías muerto. Rápidamente se vio rodeada por el grupo, todos hablando a la vez, preguntándole cómo había sobrevivido, porque no la habían visto caer inmediatamente, cómo había logrado llegar hasta allí. Entre el caos de preguntas y exclamaciones, Merced se giró para presentar a Caramacate, pero el indígena ya no estaba a su lado. Lo vio a unos metros de distancia, observándola con una expresión indescifrable. Esperen, por favor, dijo Merced a sus compañeros, y caminó hacia Caramacate. No te vayas así. Quiero presentarte. Quiero que sepan lo que hiciste. Ya estás a salvo. Eso es suficiente, respondió él. No, no lo es, insistió Merced. Por favor, quédate. Tras un momento de duda, Caramacate la siguió de regreso al grupo. Merced les contó toda la historia, cómo había quedado atrapada en el banco de arena, rodeada por caimanes, cómo Caramacate había aparecido de la nada y había arriesgado su vida para salvarla, cómo la había guiado a través de la selva para encontrarlos. El grupo escuchaba con asombro, mirando al indígena con una mezcla de admiración y curiosidad. Es increíble lo que hiciste, dijo Carla, una de las turistas. Eres un héroe. Caramacate no respondió, incómodo ante la atención. Hay algo más, añadió Merced, y procedió a contarle sobre la situación de Caramacate, sobre cómo su tribu lo consideraba maldito y lo había aislado. Pero un hombre capaz de arriesgar su vida por una desconocida no puede traer mala suerte, concluyó. Y creo que tengo una idea para ayudarlo. Merced se dirigió entonces a Pablo, que no solo era guía sino también antropólogo y llevaba años trabajando con comunidades indígenas de la región. Pablo, tú conoces a muchas tribus de la zona. ¿Has oído hablar del pueblo de Caramacate? ¿Conoces a su jefe? Pablo asintió lentamente. Sí, conozco a Tapir Rojo, el jefe de su aldea. Hemos negociado derechos de paso por sus tierras varias veces. ¿Crees que podríamos hablar con él? ¿Contarle lo que Caramacate hizo por mí? Pablo miró a Caramacate con cierta duda. Podríamos intentarlo, pero las creencias sobre maldiciones y mala suerte están muy arraigadas en estas culturas. No sé si nuestro testimonio cambiaría algo. Tiene que intentarse, insistió Merced. No puedo simplemente seguir mi camino sabiendo que el hombre que me salvó la vida está condenado a vivir solo por una superstición. Caramacate, que había escuchado toda la conversación en silencio, finalmente habló. Tapir Rojo no cambiará de opinión. La decisión no fue solo suya, sino del Consejo de Ancianos y del chamán. Entonces hablaremos con todos ellos, respondió Merced con determinación. Les contaré cómo me salvaste, cómo enfrentaste a los caimanes sin miedo, cómo me guiaste a través de la selva. Si realmente estuvieras maldito, ¿no habría muerto yo también al estar tanto tiempo contigo? La lógica era simple pero poderosa. Caramacate la miró con una chispa de esperanza en sus ojos, aunque trató de ocultarla rápidamente. No quiero causar problemas, dijo. No serán problemas, aseguró Merced. Será justicia. Tras una larga discusión, Pablo accedió a organizar una visita a la aldea de Caramacate. Contactó con un mensajero local que conocía la ubicación exacta y le pidió que llevara un mensaje a Tapir Rojo, solicitando una audiencia. Para sorpresa de todos, la respuesta llegó rápidamente. El jefe accedía a recibirlos al día siguiente. Esa noche, Merced apenas pudo dormir. Estaba determinada a ayudar a Caramacate, pero también temía empeorar su situación si las cosas no salían bien. ¿Y si su intervención solo confirmaba la creencia de que él traía mala suerte a su pueblo al asociarse con extranjeros? Al amanecer, un pequeño grupo formado por Merced, Pablo, Caramacate y 2 asistentes locales partió hacia la aldea. El viaje a través de la selva fue largo y agotador, pero Merced estaba impulsada por una determinación que le daba fuerzas. Cuando finalmente llegaron a la aldea, fueron recibidos por un silencio tenso. Los habitantes observaban a Caramacate con expresiones que iban desde el miedo hasta la hostilidad. Algunos madres apartaban a sus hijos del camino, otros hacían gestos para protegerse del mal. En el centro de la aldea, frente a una choza más grande que las demás, los esperaba un hombre de edad avanzada con el rostro pintado de rojo y adornos elaborados.
Era Tapir Rojo, el jefe de la tribu. A su lado estaba un hombre aún más viejo, con el cuerpo cubierto de cicatrices rituales y amuletos hechos de dientes y huesos. Este debía ser el chamán. Pablo se adelantó y habló en la lengua nativa, presentando formalmente a Mercés y explicando el propósito de su visita. Mercés observaba las reacciones de los presentes, tratando de interpretar sus expresiones. Cuando Pablo terminó, Tapir Rojo miró directamente a Caramacate, quien mantenía la cabeza ligeramente inclinada en señal de respeto. El hombre blanco dice que salvaste a esta mujer de los jacarés, dijo el jefe en un portugués básico, para que Mercés pudiera entender. Dice que luchaste con los espíritus del río y ganaste. Solo hice lo que cualquier guerrero haría, respondió Caramacate. Un Kurumaguari no debería interferir con la muerte cuando ésta viene a buscar a alguien, intervino el chamán. Perturbas el equilibrio natural. Mercés no pudo contenerse. Con todo respeto, anciano, dijo, dando un paso al frente, si no fuera por Caramacate, yo estaría muerta. Vi cómo enfrentó a los caimanes sin armas, cómo los desvió con movimientos que parecían una danza antigua. No había maldición en sus acciones, solo valentía y habilidad. El chamán la miró con ojos entrecerrados. Los espíritus actúan de formas misteriosas. Tal vez te salvó para traer un mal mayor después. He pasado un día y una noche con él, respondió Mercés. Comí de su comida, bebí de su agua, dormí bajo su techo. Si estuviera maldito, ¿no habría caído alguna desgracia sobre mí también? Un murmullo recorrió la pequeña multitud que se había reunido para presenciar el encuentro. Lo que decía Mercés tenía sentido incluso dentro de su sistema de creencias. Tapir Rojo y el chamán intercambiaron miradas. Parecían estar reconsiderando algo. Los ancianos decidieron que Caramacate es Kurumaguari después de que 2 jóvenes murieran bajo su cuidado, dijo finalmente el jefe. La sangre debe ser equilibrada. Pero Caramacate ha equilibrado esa sangre salvando mi vida, argumentó Mercés. Una vida por una vida. Y no cualquier vida, sino la de alguien de fuera, alguien que puede llevar las historias y la sabiduría de su pueblo a lugares lejanos. Esta última parte era una inspiración repentina, pero Mercés vio que causaba impacto. Estos pueblos, como muchos otros indígenas, estaban preocupados por la preservación de su cultura y sus conocimientos ancestrales. El chamán dio un paso adelante y, para sorpresa de todos, colocó una mano arrugada sobre la frente de Caramacate. Cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras en su lengua nativa. Todos guardaron silencio absoluto. Después de lo que pareció una eternidad, el anciano abrió los ojos. Los espíritus hablan, declaró. Dicen que el río ha lavado la sangre de sus manos. Dicen que la mujer blanca es un puente entre mundos. Caramacate ya no es Kurumaguari. Un suspiro colectivo recorrió la aldea. Algunos rostros mostraban alivio, otros incredulidad, pero nadie cuestionó la decisión del chamán.